materia. ¿Ya llevaron una clase de teoría? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Ustedes sí? Ok, ¿qué vieron? Historia. Apasionante. Estudien historia porque entran preguntas en el examen de la teoría. Todo eso puede decir, no, esto no va a preguntar. Cuando el estudiante de medicina dice, no, esto no, eso entra. Regla número 1, sepan, no descarten nada. En serio, cuando algo parece que no va a entrar, entra al examen. Cuando yo estaba en el 9º semestre, cursando neurología en la U, estaba casi todo el curso aplazado y los otros medio organizando, 4 o 5 que todavía andaban más o menos con vida. Último examen, final, viene el profesor de neurología, ¿qué dice? Como son muy buenos y están casi todos aplazados, al final no entra todo el tema de tumores para ayudarles. El tema de tumores era gigante y horrible. Y una de mis mejores amigas en el curso, brasilera, muy mal de nota, pidiéndome ayuda para estudiar, ¿qué pasa a estudiar tumores? Vos es loco, vos es fanático. Todo así, ¿no? Me decía. Yo estudiaba de gusto, porque siempre era un loco y todo. Vas a estudiar tumores, porque si no estudias tumores, olvídate, ni siquiera te voy a ayudar y te vas a hundir y chao. Y me odió durante un mes estudiando tumores. La mitad del examen final son tumores. Y cuando la mayoría estaban todos así, solo miraron el papel y ya sabían que estaban aplazados. Y nosotros de ahí salimos y hicimos la fiesta. Bueno, entonces, estudian todo. Yo no hago esas macanas, van a ver que si preguntan con cualquiera de los chicos que cursó conmigo, directamente conmigo, todo lo que se ve entra, no hay opción. Entonces, fácil. No hay engaño, no hay mentira, que entra todo. Desde el buen día hasta buena tarde, todo. Así es más fácil. Entonces, pasamos clase a las 2, lleguen en el horario. Normalmente empezamos 2:10, por si alguien llega tarde y demás, pero traten de no pensar que el horario es 2:10, sino que lleguen a las 2. ¿Bien? Porque hay días que tenemos mucho temario para avanzar y hay días que, como vamos a hacer práctica, para aprovechar bien el tiempo y hacer todo lo que hay que hacer en la práctica, también cuanto más temprano empezamos, mejor. Pero bueno, yo sé que a veces acá hay partido de fútbol y cierran la calle, o hay manifestación, algo, entonces a veces o vienen de otra práctica, entonces por eso les doy unos minutitos de paciencia. Eso. Después recuerden que según el reglamento de la U tienen que venir de blanco, pueden venir con abrigo sí, no es un problema, pero sí tienen que venir disfrazados de vendedor de helado. Y los días que hagamos práctica arriba, sea en laboratorio, en anfiteatro o cualquiera de esas salas, además de la ropa blanca, tienen que tener guardapolvo, bata, guardapolvo, lo que sea, pero blanco. ¿Bien? Porque a veces vienen de la universidad a llamar lista o solo a mirar si están con el uniforme. No están de blanco. Entonces vengan de blanco. Durante la clase pueden interrumpirme todas las veces que quieran, pueden preguntar, no importa si se alejan de la materia. O sea, lo más espantoso que hay es para un docente que nadie hable, que nadie pregunte, que nadie diga. Eso me aburre hasta a mí, ¿no? Entonces, y también es muy triste que ustedes no pregunten lo que quisieran preguntar. Entonces, pregunten. Acá no hay miedo, no hay nada. Me da fiaca o flojera tirarlos por la ventana, así que no los voy a botar por la ventana. Pregunten todo lo que quieran. Ya saben, si estamos hablando de un tema, pero lo que van a preguntar se aleja del tema, medicina es todo. O sea, no van a ingresar de técnico quirúrgico. Medicina, desde citología hasta cirugía, todo. Así que lo que quieran, preguntan con confianza, no hay estrés, no hay nada acá. Eso, escúchense entre ustedes, valoren la pregunta o lo que comenta el otro. A veces alguien sale, doctor, a mi abuelita le hicieron, y de eso a veces salen cosas bien interesantes. Presten atención. De hecho, presten atención durante un examen, porque a veces alguien, de repente Alejandro responde una cosa, y yo le digo, no, no es eso. Y después le pregunto a Osman, y Osman, ¿qué hace? Responde lo mismo que ya dijo Alejandro, que ya sabía que estaba mal. Entonces, presten atención, porque se evitaban ahí, ya esas descartaron, ¿no? Entonces,
Claro, exacto. Ahí ya perdieron los dos. Entonces, si uno se equivocó, ya el otro no caiga en el mismo error. Estén siempre atentos a lo que cualquiera hable. De todo se saca algo útil. Ya dijimos que es de blanco. Para la clase yo siempre les voy a avisar cuando tengan que traer materiales. Si van a tener que traer los materiales de sutura, guantes, lo que sea, yo siempre una clase de antes o dos clases antes ya les aviso para qué día, qué materiales van a traer y demás. Si no les digo nada, si es clase como la doy de avance de temas, no hace falta nada. Con que estén despiertos, estoy feliz. Lo otro, la lectura, eso sí es importante. No hay libro de técnica quirúrgica. En la teoría lo que llevan es un resumen que hizo el docente y leen de eso, pero no es un libro. Y tampoco hay libros de técnica. Lo que sí hay es apuntes, resúmenes y demás. Algunos hay unos de San Simón que andan dando vueltas que atrasan como 500 años, que la verdad que no van a aprender algo demasiado fabuloso. Lo que yo les paso siempre es una guía de cirugía que es de un hospital de España. Porque hay mucho, eso lo hicieron los residentes de ese hospital, justamente porque es como el ABC de técnica y cirugía. Y de lo que hay ahí hay muchas cosas que les va a servir, tanto acá en práctica como en teoría también, como que pueden reforzar la teoría. Así que eso lo tengo en PDF, es un PDF pequeño, así que cualquiera me manda después un WhatsApp y yo les paso y ustedes se comparten el PDF y van a ver que casi todo lo que avanzamos ahí hay temas para profundizar lo que hablamos en clase. Entonces sí les sirve eso. Y la parte que a ustedes más les apasiona, que es dar examen. Último día de clase, examen de todo lo que se avance. El examen incluye todo. El examen es oral. Porque, sí, no para dónde, no. No puedo esperar el primer día, ya me siento como que es el último, ¿no? Los exámenes que ustedes están acostumbrados a hacer, A, B, C, D, ¿no? Elijo, no sé, son toda una porquería. Les lamento, si no escuchan acá me gustan, pero no sirve para un diablo. Yo tenía un compañero en la U que era un tipo que debería haber jugado a la lotería y sería rico, porque tenía una suerte impresionante. El tipo llegaba sin estudiar, antes del examen, campeonato de PlayStation toda la noche, en eso sí era, ganaba siempre. Pero llegaba el examen y ¿qué hacía? B, D, 55, 60, el tipo probaba. No sabía que era una cefalea, pero el sujeto pasaba un fenómeno. Un ídolo total, porque tenía que tener mucha suerte. Por eso digo, si hubiera jugado la lotería, ese hombre la ganaba 5 veces la lotería. Entonces, el examen es oral. Pregunta-respuesta. O caso clínico. Concreto. Y te digo, lleva un paciente así, ¿sabes qué hay que hacer? En base a todo lo que aprendimos, vas a ver que no es difícil. Vas a ver que es todo bastante fácil, coherente y lógico. Medicina, para todo lo que están aprendiendo acá, es pura lógica. No se complica en la vida. Es muy ABC. Medicina es muchísimo más fácil de lo que parece. De hecho, no creo que haya muchas carreras más fáciles que medicina en ese sentido. Fíjense, si de primero a quinto semestre aprendieron todo lo que había que aprender, toda la teoría, todo lo que tenían que saber, la otra mitad de la carrera, así fácil. Sobra el tiempo en la vida del estudiante de medicina. Eso sí, los primeros 5 o 6 semestres tienen que haber estudiado así como perro, ¿no? Maldito. Todos los días, toda hora, sin parar. Los libros hay que así, digerir. No estudiar solo de sus PDF que les dan, que son una porquería, de libros, bien. Si aprenden bien, de verdad les digo, la segunda mitad de medicina es fácil. Lo único difícil que puede haber en la segunda mitad de la carrera de medicina es memorizar información, cumplir con horario, porque tenés que ir al hospital a la práctica, al otro hospital a la práctica y al otro, y venir acá, y como que se te va el día, te dedicas más tiempo al día al cruce que a la medicina, ¿no? O a estar en la moto yendo de un lugar a otro. Pero de verdad te digo, no es difícil medicina, todo se vuelve fácil. Salud. Técnica. Sistema. Ok. Fecha de nacimiento. 13 de enero del 2000. En enero, falta mucho, porque era que le regalamos un reloj. No, es que me puso problemas de mi calle.
tendrían. Entonces, como les dije, último día, examen. La calificación sale 50% de ese examen, 50% de lo que hacemos todos los días. O sea, de los que participan en clase, no solo respondiendo, preguntando, porque a veces preguntan cosas y yo digo, muchas, si está preguntando eso porque ha leído. Entonces, si ha leído, para mí tiene mucho valor. A mí no me interesa que aprendan toda la primera, pero sí que estudien. Si no entienden, vienen y dicen, oiga, leí, pero no entendí. Ok, está bien igual. Como no se entiende, se enseña. Y de lo que hagan de práctica, ¿no? De la sutura, de todo lo que vamos a ejercitar, también, eso se califica todo. Recuerden este detalle, según el reglamento de la U, no pueden faltar ni un día, porque si faltan un día pierden la rotación, o sea quedan por nota de 0. Si alguna vez tienen que faltar por algo grave, así, no sé, les amputaron la cabeza, o una situación así más o menos seria, o las 4 extremidades, algo así, entonces me avisan para ver si pueden reemplazar otro día. Si vienen acá y toman lista de coordinación, chao, están fritos, pero igual les hacen una notita de cosas pavadas y pueden recuperar algún otro día. Pero si me avisan antes, mejor, porque ya les digo que día pueden reemplazar y se evitan el problema. Se supone que no se puede reemplazar, pero mientras es el detalle. Ustedes tienen el primer mes acá en gabinete y después irán un mes a hospital. O sea, tienen más suerte que esta gente. Porque los que ya empezaron acá en el hospital, hay muchas cosas que no saben y si se equivocan en el quirófano, los cirujanos no son los sujetos con el mejor humor del mundo. No todos, pero tan solo el 90 y tantos % como que tienen un carácter a veces medio podrido. Entonces, mejor algunas cosas básicas ya saberlas antes de entrar al quirófano. Porque de verdad que si tocas lo que no hay que tocar puede causar un problema, como causar contaminación. Entonces sí, también se entiende por qué, ¿no? O sea, son muy estrictos por eso. Yo no soy cirujano. Entonces por eso sonrío. Yo tengo especialidades en medicina ortomolecular y en alergología. Claro, ¿de qué diablos será? ¿Alguien sabe de medicina ortomolecular? ¿Qué? No, ortomolecular es pura bioquímica del cuerpo. O sea, para manejar una patología o un paciente sano incluso, según para qué a veces se maneja gente sana también, tenés que saber, como siempre, ¿no? Vos tenés que entender la fisiología, la fisiopatología y demás, pero acá tenés que saber muchísimo de bioquímica, porque lo que vas a hacer es en muchos casos no usar fármacos, sino utilizar suplementación natural. Y vos elaborás la suplementación, vos decís, bueno, yo quiero que le pongan en la cápsula tantos miligramos de una vitamina, de un aminoácido, de un mineral, de un fitoterápico y así, así, así. Y se maneja de una forma mucho más saludable en muchos casos. En algunos sí hay que usar los medicamentos comunes, un antibiótico, un corticoide, lo que sea. Pero en general, con este enfoque, usas menos sintéticos, menos efectos adversos, como que los pacientes crónicos también, como no van a estar 30 años con altas dosis de un medicamento, van a tener un desenlace mucho mejor. No es que como, le curé la diabetes, pero dentro de 20 años le destrocé el hígado, como pasa a veces, ¿no? Entonces, en este enfoque es muy distinto. Pero hice mucha experiencia en cirugía, porque trabajé con cirujanos plásticos, traumatólogos, y antes de hacer mi especialidad aprendí mucho de esa área, por eso te digo. Entonces, en esta rotación vamos a ver todo esto. Hoy ya vamos a empezar a ver las áreas del quirófano, algunas estructuras, algunas cosas de seguridad, de instrumentos, y vamos a ir viendo todo cómo es el tema de la preparación para entrar a la sala de cirugía, desde la ropa, la licencia personal también. Vamos a hacer una clase de instrumentación para que sepan armar una clase de instrumentación, cómo pasar los instrumentos, cómo ordenar, por qué, todo lo básico que hay que saber para estar en quirófano o para atender situaciones de emergencia, porque técnica quirúrgica no se aplica solo a cirugía. En la sala de emergencias a veces te cae un tipo que tiene una fractura chiquitita o una herida que se puede manejar fuera de quirófano.
que se aplica técnica quirúrgica a esa situación. O tenés que extirpar un pequeño tumor benigno. El paciente tiene un lipoma, chiquitito, superficial, haces ecografía, examen, está todo bien. Eso hasta en una sala bien equipada lo puedes hacer. O extirpar un nevo, un lunar, también. Y eso cualquiera que domina técnica quirúrgica y técnica básica puede hacer, no es complejo. Entonces, para todo eso pueden hacer. O tenés que sacar a un paciente que tiene un nevo, pero vos decís, vamos a extirparlo y mandarlo a biopsia porque tal vez no hay un nevo. O está degenerando su melanoma. Entonces, para todo eso sirve técnica quirúrgica. Y aquí en Concha, cuando han internado, van a ver que de jueves a domingo la gente consume demasiado alcohol y llegan todos rotos y ustedes tienen que atender a esa gente en emergencia. Todas las heridas y demás, ¿no? Entonces, para eso les viene muy bien esa técnica quirúrgica. Otra cosa más que veremos, próxima rotación, ya entramos a las cirugías. En el segundo mes que vamos a hacer más adelante, allá vamos a ver tipos de cirugía, con mucho detalle, cómo se hacen las incisiones para ese tipo de cirugías y demás. Vamos a ver manejo de quemaduras, manejo de líquidos y electrolitos. El protocolo quirúrgico, que es como si fuera un resumen de una cirugía, como si fuera una historia clínica que resume toda la cirugía, que es un documento muy importante legalmente cuando se entra a quirófano. Y todo lo que es manejo de sondas y intubación de vía aérea, sondas de vía urinaria, de vía digestiva, intubación de vía aérea. Vamos a hacer prácticas de eso, como les decía, líquidos y todas las vías de administración de fármacos y sueros. ¿Hasta acá dudas, preguntas, arrepentimientos, algo? ¿Alguna vez entraron al quirófano? ¿Alguno de ustedes ya entró al quirófano? Aunque sea mirar una cirugía, algo. ¿No es? Brian, ¿no? No, ok. Hay cosas que son bien importantes cuando uno entra, por lo que les decía, porque hay un nivel de esterilización, de antisepsia, de asepsia y todo esto. Y si nosotros tocamos algo que no corresponde sin estar con guantes estériles o haber hecho toda una preparación, podemos cometer un error importante, porque ahí vienen los mecanismos de contaminación. Entonces, por eso es que en quirófano a veces el cirujano les mira feo, pero no por nada, sino porque de verdad que está muy atento, muy preocupado de que no ocurra nada de esto. Mismo con el personal, porque a veces no van a ver que no todo el personal que está en quirófano está con guantes y con antisepsia. Hay parte que sí, parte que no. La parte que no tiene ciertas funciones, pero lo que nunca podría hacer es vincularse físicamente con objetos o personas que sí están trabajando en cirugía. Por ejemplo, esta persona puede entrar, puede agarrar el teléfono del cirujano, mirar, responder o algo así. Lo que no podría decirle tome doctor, porque ahí un objeto contaminado está yendo a una persona que está con guantes estériles. Entonces vamos a ir viendo esos detalles para que no les pase ese tipo de errores, porque he visto gente salir eyectada, pero así. Entonces sí, a compañeros que han cometido errores en el lavado de manos, además los han volado, ¿no? Entonces, para que no les pase. Bien, primero, cuando entran en un quirófano van a ver que se dividen en áreas. Y hay básicamente tres áreas a las que se llama área negra, que es el primer lugar al que llegamos. Después está el área gris, que es por donde transitamos. Y después el área blanca, que ya es la sala de cirugía, que es donde se opera. La disposición puede ser distinta porque en algunos es como si fuera todo en línea, ¿no? Es como si fuera todo un largo pasillo y vas pasando de un área a otra.
Aquí el lado es área negra. Entras acá y es área gris. Y tal vez hay una puertita para un lado y es área blanca. O, si esto es área gris, vas a encontrar que hay 6 puertas. Porque hay 6 quirófanos, hay 6 áreas blancas. Algunos lugares tienen múltiples quirófanos, ¿no? Entonces, en algunos tiene una forma medio en espiral, en otros es en línea. Eso no interesa. Lo que sí importa, que lo que siempre tiene que cumplirse, es que el tránsito va en este sentido. O sea, no podés entrar directo al área gris o al área blanca, siempre negro, gris, blanco. Esa es la secuencia, porque te vas preparando desde la vestimenta y todos esos cuidados. En el área negra, pueden tener primero un área de recepción, a veces hay, a veces no hay. En la recepción básicamente lo que pueden hacer es recibir a un paciente antes o a los familiares. A veces vienen los familiares, el paciente está internado, pero vos podés recibir un par de familiares y explicar, mire, vamos a hacer tal tipo de cirugía, va a durar tanto tiempo, esto es así, si se llega a complicar le vamos a mandar a avisar y demás, ¿no? Ahí pueden tener hasta la historia clínica del paciente, por si quieren chequear y comentarle algo, o hacer firmar documentos a los familiares, todo ese tipo de cosas acá en área negra. Después están los vestidores, donde típicamente llegan y ahí van a hacer cambio de ropa. Cuando van a vestidores, lo que corresponde, según las normas de bioseguridad, es que si nosotros vamos a entrar a la cirugía y nos vamos a poner pijama quirúrgico, lo que hay que hacer es quitarse la ropa con la que llegamos. Porque a veces lo que hacen algunos es, llego y me pongo pijama sobre mi ropa. Bueno, eso está mal. Lo correcto, salvo que entres a mirar la cirugía y vas a estar a 2 metros y solo vas a mirar ahí nada más. Ahí todavía. Pero en realidad no. Lo correcto sería llegar, quitar, no solo te quedas con tu ropa interior, tus medias y te colocas pijama quirúrgico encima. Hay baños. Entren al baño, porque si la cirugía es más larga de lo que esperaba, no pueden andar ahí aguantando. También coman algo antes de entrar al quirófano, porque si la cirugía es larga, no pueden andar ahí. Como que se pueden debilitar, algunos le dan una hipoglicemia, algunos la primera vez que entran se impresionan, o por la sangre, o porque el mismo olor de los antisépticos, hay gente que como que se sugestiona y se pone mal. Vieron que hay gente que hasta en el odontólogo, de sentir el olor de los productos del odontólogo, ya medio que se alteran un poquito, que se ponen nerviosos. Entonces, las primeras veces puede ocurrir algo de eso. Por eso les digo, la idea siempre es haber desayunado o haber comido antes del quirófano, aunque sea un par de horas antes, y entrar al baño también. No lleven al quirófano nada que no necesiten en el cuerpo. Eso, bueno, dejan sus cosas y demás. Pueden tener también una sala de uso ambulatorio, es decir, una sala para que se quede un paciente que no se va a internar. Van a ver que muchas veces el médico que dice, bueno, es un procedimiento menor, chiquitito. El oftalmólogo te va a hacer una cirugía chiquitita. O te dicen, bueno, le voy a extirpar porque tiene un cuerpo extraño. El que se clavó un vidrio, que el vidrio es metiditis, dice, bueno, lo vamos a sacar en quirófano mejor, más seguro, por si sangra, por la antisepsia, todo, pero como es algo chiquitito, no necesito que se interne ni nada. Vengo una hora antes, le preparo, entro a quirófano, le saco, lo suturo, se va, vuelve a esa sala ambulatoria, se queda 10 minutitos, si chequeamos que los signos vitales y todo está bien, váyase a su casa nomás. Ese es el objetivo de tener una sala de uso ambulatorio. Y como ven, siempre ahí en la zona de los vestidores y demás tienen la ropa que se van a colocar. Ahora, ven que esta, dijimos, la de arriba, área negra. Cuando pasen al área gris, que sería acá, tendría que haber siempre una línea roja. Cuando ustedes ven la puerta, así como acá está esta línea gris, debería haber una línea roja, reflectiva, que brille. ¿Por qué? Porque eso te está diciendo, alerta, no podés pasar de área gris a área negra sin colocarte tus cubrebotas. Esos desechables, que como si fuera un guante para los pies, ¿no? Para los zapatos. Entonces, como ahí lo están viendo. Entonces, normalmente ahí hay algo que se llama la trampa de botas. Y esa trampa es un asientito, una mesa, y te sentás ahí. Digamos que acá está la línea, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me siento todavía del lado del área negra,
cubro mi zapato y recién ahí piso al otro lado. Y lo mismo, cubro y piso. Y ahora puedo caminar por área gris. Si estabas caminando diciendo, uy, me olvidé mis lentes, tengo que volver. No puedo pasar tampoco. Tienes que quitarte la bota, pisar, quitarte la otra bota, desechar. No importa que estuviera recién puesta. Se desecha, vas, haces lo que tienes que hacer, volvés, misma rutina. Cubro, paso. Así, eso es sagrado. Y cuando entran en el área gris, ya tienen que estar también con gorro y con barbijo. Pijama, gorro y barbijo, listo. En las manos, nada, todavía es normal. Eso es bien importante. Porque el área gris, justamente se llama gris porque está más descontaminada. Los procedimientos de limpieza que se hacen ahí son más estrictos que los que se hacen en los vestidores, en el área negra. Y ahí nadie camina con zapatos descubiertos, todos ya tienen eso, ¿no? Que son esos cubrebotas tan esterilizados. Entonces, ya tenemos otro nivel de cuidado. Ven que por ahí también puede circular el personal con los pacientes, que vienen en silla de ruedas, o en camilla. Entonces, ya es un área de mucho más cuidado. En esta área gris pueden encontrar el área de esterilización, donde se esterilizan los instrumentos de la cirugía, las batas y ropa quirúrgica, los campos quirúrgicos. Los campos quirúrgicos se les llaman unas telas que parecen como unas sábanas grandes, pero más gruesas, que se colocan sobre el paciente para cubrir cuando se hace la cirugía. Vieron que el paciente está ahí acostado y tiene que estar todo cubierto, ¿no? Bueno, en el quirófano solo se colocan esas telas que están esterilizadas y normalmente se colocan 5. Si vos al paciente, digamos que vas a hacer cirugía de abdomen, entonces ¿qué haces? Si esta es tu área quirúrgica, dirás, bueno, un campo coloco de acá hacia arriba y lo tapo. Otro de aquí a un lado, de aquí al otro lado, de aquí abajo. Entonces dejé la ventana quirúrgica. Y por encima de esos 4 se coloca un quinto campo que tiene un agujero. Y ese se llama campo fenestrado por el orificio, ¿no? Entonces ese último cubre todos los otros y deja la ventana por donde nosotros vamos a estar en contacto con el paciente. Esa rutina también van a ver que siempre se cumple eso. Y eso todo en materia de estéril. Acá puede estar el área de esterilización, el área donde están todos esos insumos, un depósito donde hay instrumentos, las telas, otros insumos que los que se usan ahí como jeringas, fármacos, todo lo que sea necesario en quirófano. Normalmente los hospitales que tienen quirófano tienen 2 sectores de farmacia, 2 depósitos de fármacos. Uno de uso general para el hospital y otro solo para el quirófano, que tienen los fármacos que siempre se usan en quirófano. Hay medicamentos de rutina, cosas así, mucho no hay. Más que nada todo lo que es situación de quirófano. Antieméticos por si vienen vómitos asociados a la anestesia, todo lo que sea manejo cardiovascular, piensen en antihistamínicos, corticoides para casos de anafilaxia, todo situaciones críticas, adrenalina, dopamina, todo ese tipo de, todo lo que es de sedación, los anestésicos, todo eso sí está acá. Puede haber un refrigerador que hace como de banco de sangre, porque cuando nosotros recibimos del banco de sangre de la ciudad todos los concentrados, sea de glóbulos rojos, plaquetas, lo que fuera, eso está refrigerado. Y si vos decís, bueno, este paciente va a ir a cirugía, y yo sé que va a tener bastante pérdida y que voy a necesitar hacer una transfusión intraoperatoria, entonces ya reservo con su nombre sus paquetes y los tengo ahí refrigerados. Y después obviamente también lo van a calentar eso, porque lo tienen que llevar a la temperatura del cuerpo al momento de la transfusión. Pero ahí tienen, está todo equipado para eso, para que tengan desde su microondas, o caliente, su refrigerador, todo para eso. Después, sector de imagenología o equipos de imagenología, porque durante una cirugía, por ejemplo, traumatología, cuando hay una fractura, vos ves un hueso ahí que está así desfasado, ¿no? Y decís, ya, ok, está en línea, pero mirabas en otro ángulo y le faltaba.
Entonces hay una parte que ves y otra que no. La que no, traen un equipo de rayos X portátiles y sacan la imagen. Ni siquiera se imprime, lo hacen digital. Mirá, si está bien o no, le falta, está chueco, bueno, y ahí seguir trabajando, haciendo imágenes hasta que quede todo correcto. Cada vez que disparan la imagen, recuerden que eso larga radiación, los rayos de Röntgen. Así que si quieren reproducirse, tengan cuidado, porque eso va en contra de la reproducción. Las gónadas quedan fritas después de mucha radiación, literalmente. O sea, hay mujeres que trabajan mucho con el tema de imagenología y demás, y los ovarios son súper sensibles a la radiación, y después, no. Van a ver que, por ejemplo, si vos tenés que acompañar a un paciente al área de radiología para una radiografía o para una tomografía, que a veces el paciente hay que ponerlo en posición, sujetarlo y demás, ¿qué te dan? ¿Un chaleco? ¿No? De plomo, exacto. Como si fuera el delantal de un cocinero, así grande que te cubre todo, pero es de plomo. Porque justamente eso detiene el paso de la radiación. Y el que trabaja, el técnico radiólogo, siempre van a ver que se esconde atrás de una pared, y esa pared también tiene toda una lámina de plomo. Entonces, antes de irradiarlo al paciente y también irradiarse, se esconde ahí atrás y da el botón, ¿no? Entonces, recuerden eso, la radiación no es inofensiva. En el internado se les mandan a, por ejemplo, sujetar al paciente en posición mientras hace la tomografía. Una tomografía tiene tanta radiación como aproximadamente 250 radiografías. Tiene efectos medulares, en tus leucocitos, en todo, ¿no? O sea que si sos paciente y la necesitas, ok. Ahora, si vos sos el ayudante todos los días vas a meter un tomógrafo, está muy mal. Tengan mucho cuidado con eso. Y en el área gris hay una zona de recuperación. Puede ser solo un espacio o a veces es una sala independiente. Recuperación se le llama el periodo después de la cirugía. Digamos que entraste al quirófano, te sedaron, entrabas bajo anestesia, termina tu cirugía, salís, no te llevan directo a la habitación. Te llevan a la recuperación y alguien se queda haciendo monitorización durante un ratito. El ratito puede ser 10 minutos o 1 hora y media, depende. Depende de tipo paciente, tipo de sedación, varias cosas. Eso es lo que decide es el anestesiólogo, no el cirujano. Y chequean todo eso, ¿no? A ver si, por ejemplo, si despierta, se recupera el estado de la conciencia, si no está haciendo una hipotermia severa, una radical, o sea, si todo está bien en cuanto a signos vitales, dicen ya listo, ahora sí, pueden llevarlo. Si se descompensa, está todo preparado para tenerlo en el área gris, porque tiene que tener esto. Ese es el carro azul, o carro de emergencias. Ese es el típico que tiene el desfibrilador, todos los fármacos de emergencia, jeringas, sondas, cánulas para tu vía aérea, mascarilla, buto. Entonces, ven que tienen también, además del desfibrilador, suele tener ahí el electrocardiógrafo y el monitor para que puedas poner electrodo, chequear todo, saturación de oxígeno, fotografía, todo. Hasta acá, si van a pasar y van a entrar al área blanca, a la sala de cirugía, entonces hay que hacer lavado de manos. Si van a participar de la cirugía, entonces se hace la técnica anestesia, todo lo que vamos a aprender en una próxima práctica. Y finalmente, ahí sí, área blanca. En esta área blanca o sala de cirugía es el lugar más descontaminado de todos. Para que se den una idea, hasta tienen unas luces ultravioletas que después de que el personal, digamos, termina una cirugía, entra el personal, limpia, desinfecta, hace su anestesia, pasa desinfectantes y todo. Después de eso se retira el personal y prenden la luz ultravioleta, porque se acuerdan que la luz ultravioleta también es una radiación que tiene capacidad de alterar el material genético. En el caso de los microorganismos, los destruye. Si ustedes se quedan ahí adentro, les puede dar cáncer de piel con la exposición, ¿no? Como la radiación solar. Demasiada exposición en ciertos horarios es peligroso. Se
supone, no siempre, yo les voy a explicar todas las cosas como deben ser. Después cuando salen de acá, a veces la vida no siempre es como debería ser. Para que un quirófano esté habilitado por el servicio de salud y todas estas máquinas, debería tener, por ejemplo, todos los bordes en el techo, en el suelo, en las esquinas, así en todas las uniones y demás. No puede haber ángulos así como estos, no puede haber ángulos de 90 grados. Todo eso debería ser curvo. Y acá abajo se cumple. Si se fijan bien, eso es redondito. No debería haber nada que no sea así, porque en todo lo que son hendiduras, ángulos y demás, pueden asentarse microorganismos y son puntos donde es más difícil esterilizar. En cambio, en superficies curvas es más fácil esterilizar. Por eso es que no podría haber ningún ángulo recto en un quirófano. Este quirófano, muy bonito, todo muy lindo, pero abajo muy bien, la esquina falló, la esquina falló, la esquina falló, el techo está mal. Y acá cuando entran a los hospitales, se encuentran una redonda en la fiesta. Sí, no hay mucho que preguntar. Pero bueno, la norma hospitalaria dice eso. Hay algo que se llama arquitectura hospitalaria. Y hay, así como el médico que se especializa en cardiología, hay arquitectos que se especializan en instalaciones hospitalarias. Y tienen que saber todo, de seguridad, cómo tienen que hacer las cosas, y cuántos metros tiene que tener un tubo por donde sale el vapor de un laboratorio, todo eso. Entonces, así debería ser. Tampoco debería haber, como eso, azulejos ni cerámicas. La superficie debería ser totalmente lisa también. Así que acá está fracasando por varios lados. Sí tiene que haber muy buena ventilación, porque un quirófano debería estar siempre entre 23 y 24 grados. No debe ser ni más frío ni más caliente. Es la temperatura ideal, entre 23 y 24. Tiene que tener un reloj, bien importante, porque eso es lo que mira el cirujano antes de empezar. Y van a escuchar que cuando empieza una cirugía, típicamente el cirujano dice: bueno, estamos comenzando, son las 14:49. Y alguien va. Hay unos sistemas ahora digitales cuando se registra solito, pero si no, se anota. Y cuando termina la cirugía, dice: bueno, son las 16 horas, terminamos. Tiempo de cirugía, 1 hora, 11 minutos. Y eso tiene que quedar registrado también. Esta camilla se llama mesa de cirugía. Es donde va a estar el paciente. Tiene ruedas, se regula la altura, se puede regular distintas partes. Hay distintos tipos de mesas quirúrgicas también. Hay unas que tienen como si fuera una ventana, un tórax como un agujero, porque por ahí se pueden hacer radiografías. Hay variantes según el tipo de especialidad médica, de especialidad quirúrgica, por dicho. Esta tiene ahí sus apoyabrazos, ¿no?, que se pueden poner o sacar. Algunas tienen pierneras, vieron como las camillas de atención ginecológica, que la parte, esto se baja, es como que el paciente quedara, digamos, con los muslos así en el aire, entonces lo va a levantar, va a quedar en posición ginecológica. Por ejemplo, cuando hay que operar la región perineal, la región anal, por ejemplo, cuando hay hemorroides, cirugías así, entonces lleva un mujer, se coloca al paciente en posición ginecológica para que el cirujano tenga buen acceso visual al área quirúrgica. Después van a ver que siempre tiene que haber tubo de oxígeno o abastecimiento de oxígeno. En algunos no hay tubos, pero hay salida porque está todo instalado en el hospital y los tubos vienen por dentro de la pared, desde algún lugar donde hay muchos de estos tubos. Entonces directamente pueden conectar ahí las mangueras, los equipos directo eso al paciente, ¿no? También tiene que haber un carro azul, que en este caso creo que es el que está ahí atrás, el mismo que les mostré antes. Tiene que haber uno dentro del quirófano también, uno en área gris, uno en área blanca, porque si hay situación crítica no puede esperar nada. Digamos que el paciente empieza a hacer anafilaxia, sin paro cardiorrespiratorio y tiene que hacer así atención flash. ¿Qué más? Bueno, todos estos equipos de la laparoscopía, los monitores, vieron las cirugías laparoscópicas que son cerradas.
que ustedes no están viendo lo que operan así directamente, sino que están mirando la pantalla porque lo ven en una cámara. Bueno, son estos equipos acá y acá. Y puede haber negatoscopios, lo que hay en la pared para ver las tomografías, radiografías, incluso también hay. También va a haber fármacos, materiales de los que usan como jeringas, hilos de sutura, agujas, todo lo necesario. Hay en algún mueblecito, siempre hay dentro del quirófano, también hay. El equipo quirúrgico siempre tiene un cirujano responsable, el cirujano principal que está a cargo del procedimiento, y sus ayudantes. Antes, aquí de ayudante entraba cualquiera. El estudiante, el interno, el amigo. Sí, cuando yo era estudiante, solo estudiante entraba cualquiera de ayudante. Felicidad de la vida. Hoy cambió la legislación y supuestamente ya no se puede. Según dice la norma hoy, solo puede entrar personal con especialidad quirúrgica. Y después hay personal como el instrumentista, que es el que justamente pasa de instrumentos. El instrumentista puede ser médico, normalmente es personal de enfermería, son licenciadas en enfermería que además hacen tecnicatura en instrumentación, o sea que tienen formación específica en toda la parte del quirófano. Obviamente que van a estar con guantes estériles también, van a estar igual de preparados que el cirujano, con bata, con guantes, con todo, porque están en contacto con los instrumentos, con la sangre del paciente, con todo. El circulante es un ayudante. El circulante, ¿qué hace? Circula, así de simple. ¿Qué hace? Circula, da la vuelta, está siempre por ahí. ¿Por qué? Porque digamos que estás operando y de repente vos dices, ay, necesito un suero para hacer una limpieza de esa región, ¿no? Ok, pero el suero está en un paquetito que está contaminado, que está como cualquier cosa que compras en la farmacia. El circulante no tiene guantes estériles, entonces ¿qué puede hacer el circulante? Va, agarra el suero, abre el paquete con mucho cuidado y lo abre de forma tal que el instrumentista pueda tomar el contenido sin tocar el envoltorio. Entonces se evita la contaminación. O por ejemplo, el médico dice, ok, ya llegué, corté, llegué hasta acá. Ahora, no sé si me faltarán 3 milímetros, 5, 7. Estoy cerca, pero no sé qué tanto. A ver, quisiera ver la tomografía del paciente. Entonces el circulante va, ahí coloca. Y el médico puede venir con cuidado, sin tocar nada, se acerca, mira, ok, vuelve, sigue operando. De repente dice el circulante, cambiame, poneme la otra placa. Okay. Como eso está contaminado, el médico no puede tocar, el circulante te ayuda con todo eso. El anestesiólogo, que está con guantes pero no estériles, solo usa guantes estériles al momento de anestesiar. Si va, por ejemplo, a hacer una punción lumbar, ese tipo de procedimientos. Si no, está con guantes comunes de manipuleo porque él no participa de nada de lo que es la cirugía en sí. Él está manteniendo la anestesia, sea inhalatoria, endovenosa, como sea, pero él no toca sangre, no toca instrumentos, nada. Solo mantiene sedado al paciente. Entonces, por eso es que no está con guantes estériles. Puede entrar el radiólogo, como les decía, con el equipo de rayos X portátiles o algo así, tampoco está con equipo estéril. Y pueden entrar otras especialidades a colaborar. Puede entrar un patólogo con su microscopio, ponerse en la esquinita, porque de repente ustedes dicen, bueno, yo en la tomografía sé que hay una masa tumoral, pero no me deja ver, no me da una pauta clara de si tiene características de ser benigno o maligno. Entonces no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Saco la masa? ¿No la saco? ¿Saco un pedacito y la mando a biopsia? O primero lo mando al oncólogo que le haga una quimioterapia y después le hago la cirugía. Entonces puedo decir, ya, con esto quirófano, llevo a la masa tumoral, saco un pedacito y que el patólogo en ese mismo momento se fije. Hace su procedimiento, mira el microscopio, todo, y te dice, mira, tiene características de benigno. Entonces, ok, extirpo, tranquilo, no hay riesgo. En cambio, si era maligno, tal vez cambias de conducta, a veces quitas, a veces no. En algunos casos, extirpar un tumor es peor. A veces es mejor decir, no, primero oncología, quimio, radio, todo lo que tengan que hacer,
y después la cirugía. Hay varios fundamentos para eso. Puede entrar un anatomista, que es un loco que estudia 5 años, su carrera es únicamente anatomía, no tiene nada más que anatomía, 5 años. Yo tuve un docente de anatomía que era anatomista formado en Buenos Aires. Un cerebro privilegiado, era el más anciano de la universidad. Dibujaba cualquier parte del sistema nervioso central así, con 2 manos, con 2 lápices en la pizarra, simétrico encima del dibujaba. Un genio ese viejo. El anatomista cuando entra, cuando hay situaciones así bien delicadas, por ejemplo, tenés que llegar a un área donde hay ramas de nervios que se pueden lesionar fácilmente, que durante la cirugía tal vez el anatomista te dice, mira, en vez de entrar por acá, anda de la arteria tal, anda 1 centímetro más allá, porque si tocas el nervio tal vez el paciente después deja de hacer tal movimiento o pasa tal cosa. Entonces, ahí el anatomista puede tener mucha importancia. El bioquímico podría ir a hacer algunas pruebas y puede haber otras especialidades médicas. Por ejemplo, entra un cardiólogo. ¿Por qué? Porque el paciente es cardiópata. Por más que lo vas a operar, no sé, tumor o lo que fuera, pero ¿y si se descompensa, qué pasa? Bueno, el anestesiólogo maneja farmacología, obviamente, muy bien. Pero el cardiólogo va a saber muy bien porque ya conoce a ese paciente, ya sabe qué patología tiene y ya sabe cuáles son las mejores opciones en condiciones críticas. Entonces, por eso a veces entra otro especialista que no toca, no hace nada, pero si hay una situación especial, él va a ser el que va a colaborar con ese manejo. ¿Hasta acá dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí, bonito? Mi estimado, ¿recordamos tu nombre? Las. ¿No? Las. No, para no me agregues más nombre. Como Dios. Blas, por favor, abrime la ventana que me estoy muriendo. Esa luz la tenés que mover justamente para que no te moleste tu propia sombra. Pero eso es interesante, ¿ves? Vos la vas moviendo, te acomodás porque si justo vos necesitas luz así, pero te la pones acá atrás y vas a hacer sombra. Entonces la correrás un poquito, enfocarás o te moves un poquito vos para que entre bien la luz. Eso buscas. Ahora, vos estando ahí de cirujano, si tocas la lámpara te contaminás. Excepto que, ¿ven este perno que tiene acá? Eso es de donde se mueve la luz. Hay unos conos de plástico que están esterilizados. Entonces, si vos como cirujano querés mover eso, pedís ese cono y ese cono se conecta ahí. Entonces, es como si lo cubrieras con algo estéril. Vos podés con eso sujetar y vos lo moves. Si es así, no hay problema, sos libre de mover. Si no, le tenés que pedir a alguien, como por ejemplo el circulante o el anestesiólogo, te tenés que mover vos, pedirle que lo mueva, que acomode. Es más incómodo, porque él no ve lo mismo que vos. Entonces, pasa a la derecha, pasa a la izquierda, pasa a la izquierda, no, hasta que al final, ¡ay! No. Por eso es más fácil ponerle ese cono, que se esteriliza igual, y ahí vos lo mover todas las veces que quieras. Lo otro es que tampoco estén demasiado cerca, o sea, esa luz se puede bajar y subir también. Si la bajan demasiado, tiene un calor importante a veces, según de qué tipo de luz tengan. Hay algunas que todavía tienen unas lámparas de xenón o cosas así que dan mucho calor. Y el problema es que si vos estás sudando, el riesgo es que vos estás sudando y trae la gota de tu sudor con tus bacterias de tu piel al paciente y lo contaminás. Puede pasar. Entonces, bueno, ahí tendrías que pedirle, por ejemplo, el circulante, si vos sentís que hace mucho calor, que enfríe más el aire acondicionado, o que venga el ayudante con una gasa y te seque el sudor, porque es mejor que lo saquen con una gasa y no que caiga el paciente y contamine la cirugía. Entonces, sí es una situación peligrosita. Por eso la temperatura que tendría que estar quirófano. Porque a 23, 24 grados, raro que estés sudando, salvo que realmente estés con la luz muy cerca.
¿Más preguntas? ¿Por aquí? La lista, Brian. Gracias. Si recuerdo, Alejandro, Amelie, Lara, Brian, Georgina, Vilma, José Ignacio, José Armando. José Ignacio, José Armando, Eric. Ok. Blas. Osman y Brian. Bien, lo primero que vamos a ver de instrumentos, uso del bisturí. Ustedes hicieron en anatomía de disección, o sea que algunos instrumentos saben por qué. ¿Qué pasó? Ah, o sea, hicieron disección pero poco. No es así la gran experiencia. Okay. Pero habrán utilizado unas pinzas, bisturí, suturaron algo. Sí, ok. Amelie no suturaron nada. ¿Y vos qué suturaste? Ok, Alejandro, pinchate, cortate, dice. Ok. Bien, algo ya han manipulado entonces. Y cosieron ropa. Que todos lo hemos hecho. Desgraciado que no sabe coser ropa. Aprende. Bien. Hay que saber planchar, marcar la línea con todo. Raro que pueden decir una mujer que deje la ropa de madres y abuelas ya no nacen, no saben, no te cocinan, ¿no? Desarrollar tus talentos porque no te van a tener. Por eso yo cocino, lavo, plancho, arreglo el auto, lo que quieran, electricidad, plomería. Claro, sí, autoservicio. Bien, entonces, vamos a ver distintos tipos de bisturí. El primero es el que se llama el bisturí frío. El de metal, el tradicional, el más antiguo, el que tiene un cuerpo, un mango, donde colocamos las hojas de corte, hojas o láminas de corte. Típicamente esto tiene un mango, como ven, de acero inoxidable y las láminas de corte que son de acero al carbono. El acero al carbono es muy duro, pero también es frágil. Vieron que esas hojitas, si ustedes las flexionan un poquito, se parten con facilidad. Por eso nunca las manipulen con demasiada fuerza, porque a veces sí hay que curvarlo un poquito, ¿no? Por ejemplo, para quitarlo del mango. Pero si flexionan demasiado, se parten. Y el gran peligro cuando se parte es que a veces sale un pedacito de metal y ese pedacito puede volar un ojo o algo así. Entonces, por eso tengan mucho cuidado al manejar instrumentos. Hay dos medidas que son las más utilizadas del bisturí, que son el mango número 3 y el número 4. El número 3, fíjense que es fácil de identificar. Ven que en el mango tiene estas estrías transversales, que es justamente donde colocan los dedos para sujetar, y nada más. El resto del cuerpo liso. No tiene otro detalle. Y en el mango número 3 van las hojas de corte de los tamaños 10 a la 15. También hay una 9, o sea, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 15. Todas esas van en el mango número 3. Hay una versión más larga, 3L, luce igualito, pero es más largo, para cuando tienen que hacer más presión o cuando tienen que hacer una sección dentro de una cavidad profunda, como el abdomen o el tórax de un paciente ya un diámetro más importante. Entonces ahí usan la versión más larga, pero siguen usando las mismas hojitas de corte, no cambian.
La otra medida es el bisturí número 4. Ven que el bisturí 4 ya tiene un cambio. Además de las estrías, tiene todo un surco a lo largo. Entonces, no hace falta que anden buscando un numerito porque a veces no se ve bien. Con que vean, sin surco es 3, con surco 4, listo. Y de respuesta ya son medio. Y el mango 4 es un poquito más grande y usa hojas de corte más grandes también. Las medidas que van desde la 16 hasta la 25. Y hay otra más que la número 36, que está ahí como huérfana, solita. Entonces, de la 16 a la 25 más la 36 van al mango 4. Les voy a mostrar esas hojas de corte ahora un rato. Y también el bisturí 4 L, o sea, una versión larga. Esto es lo que dentro del instrumental más tradicional van a encontrar como bisturí. El bisturí siguiente ya es viejo, este que está acá arriba, un poco más delgadito, un poco más largo. En la actualidad no se fabrica más eso, pero por las dudas que alguien les pregunte, o si alguna vez ven algunos quirófanos para que sepan. El bisturí número 7 equivale al 3, o sea, tiene capacidad para poner las mismas hojitas de corte que el número 3. Y el bisturí 9, que tampoco se usa más, es equivalente al 4, o sea, usa las hojas de la 16 a la 25. Como les digo, estos modelos ya son viejos, pero si alguien les pregunta ya saben. Lo que más se usa en la actualidad es esto, el bisturí descartable, desechable. Directamente ya mango de plástico. Sigue usando la misma hoja de corte, pero el mango plástico lo usan una vez y chao, eso fue todo. No hay que esterilizar, limpiar, nada. Es livianito, es muy cómodo. Ya no tiene un diseño en especial, no es como el otro del surco, las estrías. Ya no te interesa, directamente lo compras por tamaño de hoja. Oye, bueno, quiero un bisturí descartable con una hoja de corte 11, listo. ¿Ven que este tiene como una regla? Está milimetrado. En algunas cirugías hay que medir con mucha precisión. Cuando les voy a enseñar una de las prácticas que vamos a hacer de suturas, vamos a hacer plastías también, o sea, correcciones quirúrgicas, y vamos a hacer con patita de chancho, para que sea tejido de verdad. Y ahí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo modificar una herida que está en un sentido y luego la dejas en otro, o cómo, si perdiste tejido, qué magia puedes hacer para lograr cerrar esa herida a pesar de que perdió parte de la piel. Entonces, tener para medir viene bien para eso. Si ven videos de cirugías plásticas, van a ver que a veces ¿qué se hace? Hacen dibujos en el paciente, hacen una figura geométrica, marcan muy bien, miden todo el ángulo, así bien preciso, bien bonito, porque si no cumplís con la figura geométrica va a salir horrible y va a quedar mal. Entonces, por eso tiene que hacerse con mucha precisión. Si se hace bien, magia. Pasa que hay pacientes que de repente tienen o pérdida de tejido por un trauma, o que tenían un melanoma, el típico tumor cutáneo, y tenés que extirpar mucha piel y decir, ok, ¿y ahora cómo cierro? Y de repente no es buena idea en ese paciente porque decir, bueno, es una región visible, no me voy a poner ahí la piel del abdomen o la piel del glúteo, que puedes hacer un injerto, porque en un lugar muy visible no se va a ver bien, ¿no? Andar ahí con tu cara de poto me da raro. Entonces hay opciones para esta misma piel moverla y todo y lograr cerrar una región. Cuando no queda opción, mala suerte. A veces se hace eso. En una mano puedes terminar con parte del abdomen, con una piel de ahí que se lleva a otro lugar, eso es muy común también. Estas son las hojas de corte que les decía. En el mango 3 de la 9 a la 15 y en el 4 de la 16 a la 25 y la 36. Hay algunas que se repiten, fíjense que hay 15, donde está, acá está la 15, pero también hay 15B, 15C, 15S, que cambian un poquito. Sí, no estás con cara de por qué diablos tantas hojas, no puede haber una echada. Sí, ¿no? Creo que ya llegan las miradas. Algunas sí, como que se repiten, no
no tienen tanta relevancia, digamos. Son muy parecidas. Pero, digamos, en reglas generales, ¿por qué vos decidirías usar algo tan distinto como esta o esta? Eso sí es muy distinto. Entonces, más o menos el criterio diría, cuando vos tenés que hacer un corte de mucha precisión, tal vez pequeño, bueno, cuanto más aguda es la arista en la que termina, más precisión vas a tener. Ahora, si vos querés hacer un corte pequeño de precisión, pero curvo, ya no es recto, vos querés cortar con una cuña, siempre es mejor que el extremo termine con curva, sea más grande o sea más pequeñito. Porque la misma curva te facilita, si vos entras y en vez de hacer esto, querés hacer curvo, vas a ver que las puntas como la 11, que está acá, con la 11 hacer una curva no es tan fácil. Como que quieres seguir recto y te cuesta. Y como tal vez tenés que hacer dos cuñas, porque cuando se describe un nebo, por ejemplo un lunar, ¿qué se hace? Una recepción en cuña. Básicamente, si vos tenés el nebo, que es algo redondo, cortás como si fuera como la forma de tu ojo. Fíjate el ojo que bien que cierra. Queda como una línea recta, sin embargo, ¿qué tenés? Curva de curva. Bueno, a ese paciente le haces corte, y después cerrás y te queda como si fuera una línea recta. Fantástico. Cuando querés cortar curvo, la hoja curva te facilita mucho que lo hagas por arriba. Entonces, ahí tenés una opción. En otros casos no querés cortar, querés punzar. ¿Qué es un absceso? ¿Acumulación de? ¿Qué líquido? ¿No? Material turbulento. Exacto, pus, material purulento. Un acúmulo de pus. ¿Qué se hace con un absceso? Se drena. Y no lo vas a abrir así gigante. Lo único que haces es con esto, listo. No hagan presión ni nada, sino así como catarata. A veces junta mucha presión. Normalmente se hace poniendo gasa por si salga, porque es común que pasa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Solo una punción. Punzás y salís, listo. Y por ese orificio después vas a ir presionando y sacando, haciendo presión para que salga todo. Si la incisión es muy grande, peor estéticamente y más riesgo, porque tenés un área mucho más grande para que más bacterias de la piel entren al paciente. Por eso mejor una incisión chiquitita, para que cicatrice y cierre más rápido y más seguro. Entonces haces punción con estas puntas, como esta. Por eso hay opciones tan distintas, ¿ves? De más puntas, más curvas. ¿Y el primero? El 9. El 9, muy poco común, muy poco utilizado. Más que nada se hacía para cuando tenías que cortar con compresión. Tipo, en vez de cortar así, vos cortás así. Cuando querías apoyarte sobre algo, y ahí sobre eso que te apoyás, ¡tac! ¿Saben lo que es una hachuela? ¿Vieron ese cuchillo que usan los japoneses? Que es como un rectángulo así muy grande. Bueno, es como eso. Los japoneses usan eso porque como es muy pesado, con poca fuerza, tenés mucha inercia y cortás bien rápido. Y para los vegetales no. Para la hachuela, más rápido. Ahora, otro tipo de bisturí, el eléctrico. Hay dos tipos de bisturí eléctrico. Hay uno que se llama monopolar y otro que se llama bipolar, por los polos justamente del circuito eléctrico. El que se ve en esta imagen es el monopolar, porque el único polo de energía que manejamos es ese. Ahora van a ver cómo se ve. Vamos a ir viendo todos los detalles para que entiendan cómo funciona, cuándo se usa, qué ventajas y qué desventajas tiene. Fíjense, en el caso de les muestra cómo funciona temáticamente que reflejo. Casi se le suicida el teléfono. Fíjense el circuito. Ustedes tienen un generador de energía que va enchufado a 220 a la pared, a la energía de la red. De acá ustedes regulan qué intensidad de energía, la frecuencia, algunas características así.
y por un cable la energía llega al mango que tiene en medio, con el que cortás. Ahora, para que la energía fluya siempre tiene que haber un circuito, no va así sola de loca, sino que tiene que haber energía que va de un polo a otro. El otro polo es una placa que se coloca bajo el paciente, lejos del bisturí. Entonces la energía va a ir buscando esta placa, vuelve por otro cable y cierra el circuito. Ese es el monopolar. Un polo lo tengo yo, el otro está ahí alejado, lo tiene el paciente. Este es el generador que les decía recién, prendido y apagado, y regulación de intensidad, porque van a ver que hay dos funciones distintas. Una es la de corte, la otra es la de hemostasia o cauterización. Cuando vos vas a cortar, usas una intensidad, una intensidad de energía más alta para que corte el tejido. Pero después de que cortaste ese tejido que está sangrando, vos querés hacer hemostasia. O sea, solo querés que se coagule el tejido y no que se siga deteriorando tanto. Entonces, tocas otro botón del bisturí que tiene otra regulación también. Por eso, una función es corte y la otra es hemostasia. Independiente. Esa es una desventaja, por ejemplo, porque tengo que primero cortar, esperar a que sangre y después hacer hemostasia. Después vamos a ver otro dispositivo que no, que hace todo junto. En una sola operación, listo. Este es el mambo. Esto se enchufa al generador que vimos recién. Este es el mambo. Y botón amarillo en cualquier parte de este mundo significa corte. El botón azul, coagulación o hemostasia. Eso es por convención. Todo el mundo es igualito. Y cada botón es una función. Cortan y hacen hemostasia. Este conjunto se llama electrodo activo porque tiene el cable, el mango con sus comandos. En este mango están los botones que hablábamos recién y las puntas que se intercambian. Pueden usar muchos tipos de puntas. La punta más común, la que van a ver así, 99% de las cirugías cotidianas, es eso es una paleta plana. Es un rectángulo plano sin filo. Y cuando eso lo van pasando al tejido, van pasando la electricidad, van dándole al botón y van a ver que se va desprendiendo. ¿Por qué tantas formas? Depende de la función. Pero, digamos, para que tengan una buena idea. La punta plana es la que más comúnmente se usa. Sirve para hacer hemostasia, sirve para hacer corte, para todo. Y en la mayoría de los tejidos pueden utilizarlo. Ahora, fíjense, esto es muy distinto, porque esta termina como si fuera una aguja, muy fino. Y esto es una esfera muy grande. Si ustedes solo quieren hacer hemostasia en vasos chiquititos, usan esta punta. Se concentra la energía ahí en un punto, mucha energía en un punto, y con un pequeño toque, listo, ya está, hemostasia. Si ustedes usan esto en un tejido mucoso, la mucosa intestinal, la lengua, la nariz, cualquier tejido mucoso, lo queman. Se quema muy fácil la mucosa, se va a carbonizar el tejido. Entonces, nunca este en tejido delicado. La esfera sí se usa mucosa. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica se va a esparcir por toda la esfera, no se concentra. Entonces hay mucho menos riesgo de causar una quemadura. La esfera no sirve para cortar, solo para hemostasia. Por eso hay puntas distintas. Estas que son asas es como si fuera un anillo, un alambrecito. Hay circular, cuadrado, triangular, hay pizza que es medio círculo con un triángulo. Todo eso normalmente es para hacer cortes. ¿Saben qué es un pólipo? Huesos de grasa. ¿Qué forma tiene? ¿Dónde nace? ¿Algún ejemplo? ¿Dónde encontrarías un pólipo? ¿En qué parte del cuerpo? La espalda. Sería mejor no doctor en la parte más profundo. Yo
impresionante donde hay pólipos. ¿No? Una vesícula o En la vesícula, sí, después en la vesícula, exacto. La vesícula es una víscera hueca. Bueno, en todas las vísceras huecas, intestino delgado, grueso, puede tener pólipos. Y el pólipo crece como si tiene una forma parecida a un honguito. ¿No? Es un crecimiento del tejido, de nuestro propio tejido. Puede ser benigno o puede ser maligno, hay de los dos tipos. Digamos que esta es la pared del intestino, la pared del colon. Bueno, hacia adentro un pólipo crece así. O algunos crecen así. Pero ven que crece hacia adentro. En cambio, un divertículo crece hacia afuera, una bolsita hacia afuera del intestino. Una dilatación de la pared. Eso es un pólipo. ¿Con qué se corta un pólipo? Con esas asas. Es como si con el alambre tenés el pólipo acá creciendo, con esa asa que haces, pones por acá y ¡tac! Cortas. Para eso sirven las asas. Y lo van a ver en cirugía de muchos tipos, en otros tejidos, en urología, por ejemplo, en la vejiga se corta el tejido fibroso con eso. Bueno, a veces la próstata invade la vejiga y con tejido fibroso y se corta así también. Y esta es la placa que les decía, el electrodo inactivo, que es lo que cierra el circuito eléctrico. Dijimos, la energía eléctrica en mi punta del bisturí va a ir a buscar esa placa. Esa placa es metálica, en algunos casos, como esta, está recubierta con silicona, por eso se ve de otro color. En otros casos queda la placa metálica a la vista. Esa placa es súper importante y hay cosas que nunca pueden olvidar, así que pongan atención a esto. Cuando ustedes hacen internado, a veces les dicen, bueno, ayuda a preparar al paciente. Parte de la preparación de un paciente en quirófano es la antisepsia, por ejemplo, cuando le van a hacer la función para anestesiarlo, ponerlo en la posición adecuada y que tenga la placa si van a usar el electrobisturí. Si no hay placa, el electrobisturí es como si no estuviera prendido, no funciona. La placa tiene que tener un tamaño mínimo de 10 por 10 centímetros, mínimo. Normalmente son más grandes, pero el mínimo es eso. Esa placa que es metálica siempre va a un tejido grande, un lugar donde haya mucho tejido blando. Típicamente glúteos, muslos, región lumbar, hay buena cantidad de masa. Si ustedes ponen la placa en seco contra la piel y es metálica, van a causar unas quemaduras severas. Entonces siempre lo que se hace es esa placa ponerle gel. El mismo gel, ¿vieron como que se usa en la ecografía? Esto. A falta de gel podrían usar ketchup. Suena chistoso, pero la capacidad de conducción del ketchup es muy buena. Y eso lo probó un científico y lo demostró. Y demostró que hasta podía hacer ecografía con el mismo nivel de fidelidad con ketchup. Es un dato científico. Tiene igual su cerebrito y conduce. Pero bueno, es más elegante ser ketchup. ¿Puedes preguntar algo? No. Entonces, siempre recuerden, tiene que haber gel. Lo otro, esa placa no podría estar así un poquitito en contacto. O sea, no puedo poner la placa y quede así. Porque si solo se queda un pedacito haciendo contacto, toda la energía se concentra en un área chiquita y igual puede causar quemadura. Entonces, toda la placa en contacto bien con todo el tejido. Totalmente en contacto. Por eso, según la posición del paciente, ustedes eligen dónde poner la placa, que quede firme, que no se pueda caer, todo eso. ¿Tienes más sueño que vos? Bien, y este otro que vamos a ver ahora es el bisturí eléctrico bipolar. Fíjense que ya no hay placa. Los dos polos están en su mano. También tiene un generador, regulan la función y demás, pero
el bisturí es como una pinza, ¿verdad? Por eso decimos que es bipolar, un polo, otro polo. La energía solo pasa de una punta a la otra. Al tejido que vos apretás, ¡pac! Ahí está la energía. Ya no está haciendo la energía por todo tu cuerpo buscando la placa. Entonces es mucho más seguro, es mucho menos invasivo para el paciente. Se usa muy poco para cortar. Tejidos delicados, algo se pueden cortar, pero principalmente esto se usa para hemostasia. ¡Qué polvo tiene esa basura! Nunca limpiado esa cosa en la casa. Por eso se recalienta ese tejido. Porque lo que deberían hacer en la U es agarrar un compresor y dispararle el aire comprimido para que salga todo el polvo y que se recaliente. Entonces ven que el bipolar se conecta al cable, pinza, listo, eso es todo. Como les decía, pueden cortar, por ejemplo, si hay vasos chiquititos, los pueden cortar haciendo presión. Van pinzando hasta que se corta. Ahora, ven que el bisturí monopolar tiene algunas desventajas. Por ejemplo, en un paciente con marcapasos, como la energía circula a través del cuerpo, podría interferir con el efecto del marcapasos. Y ese paciente se podría descompensar. Por eso es que si van a usar, lo ideal es no usar el monopolar en un paciente con marcapasos. Pero si no hubiera otra opción y lo tienen que usar, tendrían que poner la placa lo más lejos posible del área cardíaca. Lo más lejos sería en el músculo derecho. Entonces, la energía se va buscando un punto bien distante. Lo otro es que por cada un segundo que usan el electrobisturí tendrían que hacer 10 segundos de pausa. Usar la intensidad de energía a nivel más bajo posible para cortar, para que haya menos riesgo también. Y tendrían que tener un marcapasos percutáneo en el quirófano. Hay unos marcapasos que simplemente se ponen por arriba de la piel. Son de uso transitorio, como que lo pones en el momento y hace el efecto así. No tenés que, no es a cirugía, no se implanta. Y al paciente durante 48 horas después de la cirugía tendría que hacerle el seguimiento para ver que no tenga alteración del circuito de convulsión. El bipolar es mucho menos riesgoso. Ahora, el bisturí monopolar tiene un problema más en cualquier ser humano, no importa si tiene marcapasos o no tiene. El lugar donde el bisturí está tocando al tejido, la temperatura llega como unos 400 grados. Es mucho. Cuando esté en el quirófano van a ver que se huele a carne quemada, huele a quemado fuerte porque se está quemando el tejido, literalmente. Y van a ver que se forma algo que se llama carbonización. O sea, efectivamente el tejido se quema hasta quedar carbonizado. Es chiquitita el área carbonizada, pero por más chiquita que sea, es lo suficiente para que esas partes no cicatrizan. Carbón con carbón, ahí no hay nada. Fíjense, ladrillo con ladrillo, tiene cemento en el medio, si no, no se pega. Bueno, esto es lo mismo. La parte carbonizada no cicatriza, entonces ese puede ser un problema. Lo otro, hasta 2,5 centímetros alrededor del punto donde ustedes están tocando con el electrobisturí, hay muerte celular, daño y muerte por esa temperatura y por la energía. Entonces, es como bastante dañino el electrobisturí. La opción superadora, la técnicamente mejor, es este otro que se llama bisturí ultrasónico. Se lo pueden encontrar con el nombre de bisturí armónico. El bisturí ultrasónico se puede usar en cirugía abierta o cerrada, sea en la laparoscópica o en la abierta. Donde más lo van a ver es en la laparoscópica, en la cirugía cerrada. Ven que tienen un tubo largo. Vieron que en la cirugía laparoscópica el paciente, por ejemplo, si es en abdomen, van a ver que está el abdomen inflado y tienen un tubo clavado, ¿no? Por ahí entran las herramientas. Eso que está inflado
es dióxido de carbono que se insufla para que quede bien expandido el abdomen y ustedes puedan manipular adentro y mover las asas intestinales y todo. Y esos tubos que van clavados se llaman trocar, literalmente es un tubo, y por ahí adentro ustedes pasan la cámara, la fuente de luz, las pinzas, todo. Por ejemplo, esto. El bisturí ultrasónico se acciona con electricidad, o sea, sí se conecta a la electricidad, pero la gran ventaja es que la electricidad no llega al paciente, no lo toca. La electricidad lo que hace es que acá adentro excita unos cristales. Hay unos cristales que se llaman piezoeléctricos, son unos cristales chiquititos, chiquititos. Y cuando reciben electricidad, esos cristales es como si enloquecieran, empiezan a mover, su cara se va moviendo y eso vibra. Y el bisturí ultrasónico lo que produce justamente son ondas vibratorias, produce 55.000 vibraciones por segundo, 55 kHz. Y la vibración lo que hace es romper a los enlaces moleculares. O sea que a nivel físico estás rompiendo moléculas sin destruirlas. Con un cuchillo, con una pinza, con electricidad, nada. Es como si a una cadena le rompieran los eslabones, es un efecto parecido a eso. Entonces, como ven, la unión puente-hidrógeno, que es lo que estabiliza las proteínas, ¿se acuerdan que las proteínas tienen sus plegamientos? Ustedes que son fanáticos de todo eso de bioquímica y demás, seguro recuerdan que tenían plegamientos alfa, beta, plegamientos terciarios, cuaternarios, todo eso. La alfa hélice, el plegamiento beta. Se va rompiendo todo eso hasta que se desintegra. Y la vibración, como está estimulando el mismo tejido aumenta la temperatura, pero menos de 100 grados, entonces hay mucho menos lesión. Si antes le dije 400 grados, acá menos de 100. Si antes le dije hasta 2,5 centímetros alrededor de lesión celular y muerte celular, en el área de lesión celular es menos de 1 centímetro. Entonces es mucho más seguro. Y lo otro que tiene de mejor es que corta y coagula simultáneamente. O sea, vos agarras un tejido, lo pinzas. Cuando el tejido ya se corta y se desprenda, ya va a estar hecha la hemostasia. O sea que en un solo paso hiciste todo. No tenés que cortar y coagular después. Esa es la gran ventaja. Es más seguro. No tiene filo, como les decía. Este caso, por ejemplo, cuando tiene tejidos muy delicados que se pueden desgarrar, tiene un área de la pinza, toda acá es cerámica. La cerámica vieron que es muy lisa, el tacto puede ser parece como un vidrio en algunos casos. Y el otro lado tiene unos dientes pero chiquititos, chiquititos. Solo como para que el tejido no se escape, no se mueva. Y el lado liso es justamente para que comprima pero sin desgarrar. Entonces, sujetas un tejido, lo apretas y esperas. Solito vas a ver que el tejido se desprende y eso fue. Y ya está coagulado, entonces ya hay hemostasia y es súper seguro. Con los vasos sanguíneos se dice que lo ideal es cortar vasos hasta 5 milímetros de diámetro, porque si es un vaso sanguíneo más grueso, tal vez no garantiza en la parte más profunda de la pared del vaso la hemostasia. Entonces podrías tener una hemorragia después. Por eso se hacen ligaduras ahí. La ligadura es como si ahorcaras al vaso. Es como pasar un lazo y lo apretas. Eso es lo que enseñan en la práctica, vamos a hacer ligaduras. Y las técnicas. El área de cavitación es porque cuando el tejido está ahí apretado, la cavitación es un efecto de con la baja presión, el agua evapora a solo 37 grados. Entonces, las moléculas de agua que hay en esas uniones moleculares se evaporan muy rápido y ahí viene el fenómeno de coagulación y de hemostasia. Pueden usar en distintos tejidos, fíjense en asas intestinales, en tejido adiposo, en las fascias, pueden usar en muchos tejidos. Siempre dan un resultado muy seguro por el tema de evitar hemorragias. Este formato, que es distinto al que vieron antes, es para cirugía abierta.
Estos otros son los de cirugía cerrada, que tienen el tubito largo hacia atrás. Y ven lo que les decía, si es un tejido fácil de estabilizar, un lado liso, un lado con dientes. Si tiene un tejido que es resbaladizo, por ejemplo el tejido adiposo o la pared intestinal, es difícil de agarrar. Es como que lo quisieras agarrar y se te escapa. Entonces usan uno que es puro diente para que se quede ahí bien firme y no se te escape. Porque lo tenés que sujetar esos segundos de tiempo que les decía hasta que solito se corte. Esa es la estabilización del tejido. Entonces, ven que tiene muchas ventajas. Dijimos, no carboniza el tejido, hay un riesgo de hemorragia, porque coagula simultáneamente, lesiona mucho menos alrededor, no hay electricidad fluyendo por el paciente, se asocia con muchas menos complicaciones postquirúrgicas. Lo que normalmente se menciona como desventaja es que es como que hasta que tengas buena destreza te lleva más tiempo de práctica, aunque dominar la técnica lleva un poquito más de experiencia, pero fuera de eso es todo ventaja. ¿Dudas? ¿Preguntas? Coaptación es eso de lograr como atrapar el vaso sin que se vaya a escapar, sin que se te quede, incluso que no hagas esto y que se quede un pedacito de vaso ahí fuera, que lo logres atrapar por completo, todo, que lo mantengas todo el tiempo necesario sin que se pierda la presión, lo mantengas bien apretado para que garantice buena hemostasia. Porque pensá que adentro vos tenés la presión del líquido que también tiende a dilatar esa pared. Entonces luchás contra eso. ¿Todo claro? ¿Lista para operar? Osman. Tranquilo. Sí. Habrán notado que mi español a veces tiene algunas diferencias, ¿no? De Buenos Aires. Si algo no se entiende, me avisan. No entiendo tudo. ¿Tú? Último tema, para que se vayan cargados con conocimiento y felices. Esta semana hacemos lunes y miércoles avance de temas acá. La semana próxima hacemos todo práctica. Vamos a ir arriba, después les voy a avisar, voy a preguntar a ver qué salas nos van a dar, si algún anfiteatro, laboratorio o qué. Y próxima semana ya vamos a hacer práctica de colocación de guantes estéticos, bata, nudos quirúrgicos para ligaduras, como les decía. Y vamos a hacer la primera práctica de suturas también. Uma pergunta. Sí. O bisturi número 4 utiliza hojas 16, 25 e 36, mais 36, não é? Sí. E 16. 4L igual? Sí, igual. Ah, ya. Lo mismo, sí. Y 3 y 3L lo mismo. Las que van en el 3 también van en el 3L. Perfeito. Solo cambia que es más largo. Ya. ¿Qué diferencia hay entre asepsia y antisepsia? El lugar donde se basa. Asepsia se basa en materiales que no son vivos. La antisepsia es como, por ejemplo, la piel. Ah, tejido vivo. Perfecto, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia hay además de eso? El tipo de material que se usa. La sustancia que se usa. Es ¿Cómo qué? Ejemplos. Lavandina. La lavandina, el hipoclorito de sodio. Recordad que no es un antiséptico, es un desinfectante.
¿En qué lo usarías? ¿En personas o en tejido o en instrumentos? Materiales, sí, pues para nosotros es súper prioritario, ¿no? Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias? Los procesos. Ajá, sí, tipo de microorganismos que son susceptibles a tu antiséptico, sí, ok, según el método. ¿Qué más? Blas, ¿qué otra diferencia hay entre que vos digas, acá dice antisepsia, acá dice asepsia? Además de tejido y todo eso. ¿Qué más? Hay un detallito más importante. Algo más falta. ¿Quién mata más? ¿Quién mata menos? Antisepsia. Antisepsia. Más o menos. La asepsia es la eliminación total de microorganismos y la antisepsia es la eliminación parcial. Porque como bien decían, en la antisepsia estamos en tejidos vivos. Yo en un tejido vivo no logro garantizar que estoy eliminando al 100%. En cambio en un instrumento sí, porque yo un metal lo puedo calentar hasta 200 grados y ahí nada sobrevive. En cambio a la persona no la puedo calentar a 200 grados. Algunos a veces uno los quisiera calentar a 200 grados, ¿no? Tipo a los políticos de Argentina, ¿sí? Uno los quisiera meter a 200 grados, pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, gran diferencia. Fíjense qué fácil es la secuencia. A un instrumento, ¿qué le hacen primero? Lo limpian, porque tiene restos de sangre, restos de tejido. Entonces, básicamente lo limpian con una esponja, con un cepillo, algo, sacan todos los restos. Y ahí pueden estar haciendo desinfección, porque por ejemplo podrían estar utilizando un desinfectante como el hipoclorito de sodio. Entonces, una desinfección es eliminar algunos microorganismos, no muchos, porque las bacterias esporuladas sobreviven, el desinfectante como que muchas cosas no mata, pero están limpiando y algunos están empezando a matar. Después de eso van a esterilizar esto. Entonces tal vez lo llevan a un horno, o lo sumergen en algún producto químico, o lo someten a un gas. Entonces ese es el método de esterilización. Y después de que lo esterilizaron, está aséptico, porque es un objeto inanimado que tiene ausencia total de microorganismos, cero. En cambio, la antisepsia, ahí está, tejido vivo. Por ejemplo, lo que hacemos cuando llega un paciente con una herida. ¿Qué le hago antisepsia? Utilizo alcohol iodado, povidona, digamos, distintos antisépticos que aplico en esa lesión para ir matando a los posibles microorganismos patógenos que puede haber en la lesión. Así de simple. ¿Se entendió bien? Súper. Ahora, los métodos de esterilización. Hay métodos físicos y químicos. La radiación también es un método físico. A veces se lo lee aparte, pero la radiación es también un procedimiento físico para esterilizar. Dentro de los métodos físicos, además de la radiación, lo típico, lo más cotidiano es utilizar el calor. Hay métodos que se llama calor húmedo, calor seco, dependiendo del tipo de horno que utilizan. Y dentro de los químicos pueden tener productos químicos en estado líquido o en estado gaseoso. Y ahora vamos a ir viendo cada uno. El calor húmedo, primero el procedimiento físico. El calor húmedo típicamente se hace con el autoclave de Chamberlain. Es un dispositivo, como ven acá. Exacto, se parece a una olla de presión, ¿no? Bueno, es una olla de presión. Fíjate, tiene válvula de seguridad, manómetro para ver la presión. Uno cierra de seguridad súper fuerte porque tiene mucha presión, hasta más de 2 atmósferas de presión. Entonces la presión es muy alta. Y
En esa ollita que está ahí adentro vos pones tus instrumentos, pero en otro compartimento abajo tiene agua. Entonces, cuando aumenta la temperatura y encima hay mucha presión, hay ebullición y todas las moléculas de agua en forma de vapor circulan por ahí adentro. Y lo bueno de este método es que como tiene mucha presión, cada molécula de agua penetra en el material. Entonces, en una tijera, en una pinza, en todos esos dientitos que vimos antes, entra, penetra, y cada molécula de vapor de agua tiene la capacidad de ir destruyendo microorganismos. Entonces, como método de esterilización es muy, muy efectivo. Lo malo es que como están mojando al instrumental, eso produce oxidación. El acero inoxidable no es inoxidable. Eso no es así. El acero inoxidable tarda mucho en oxidarse. O sea, entre un acero que no es inoxidable y el que sí es inoxidable, el inoxidable te va a durar mucho más años. Pero en algún punto se va a empezar a oxidar. Y el gran problema de la oxidación es que donde hay corrosión, vieron que una tijera oxidada, ¿qué pasa? Como que raspa, ya no se mueve bien. Peor que eso, que es que ahí se meten los microorganismos y ya es difícil de esterilizar, entonces es peligroso. Esa es la desventaja. Los autoclaves de chamber, los más modernos, solucionan ese problema porque tienen filtro de humedad. O sea, vos pones el instrumental, se calienta, el agua es ebullición, el vapor esteriliza. Después de cierta cantidad de minutos se activa el filtro y elimina todas las moléculas de agua. Y ahora se queda como si fuera un horno convencional, solo con calor seco. Te seca el instrumental y listo. Entonces ya se vuelve seguro y te cuida el material también. La cantidad de tiempo, la presión, la temperatura y demás depende, porque si vos dejas el instrumental mucho tiempo, podés hacerlo con menos temperatura. Vos podés decir, bueno, tengo materiales que con la temperatura se pueden dañar más. Entonces, no voy a usar temperaturas muy altas, pero voy a necesitar mucho más tiempo. Y al contrario, ¿no? Si decís, bueno, necesito esterilizar rápido, ¿qué hago? Aumento mucho la temperatura y lo puedo hacer con menos tiempo. También eso a muchos materiales los va a deteriorar. Hay unas guías en internet que van a ver que te dice, por ejemplo, si usas tanta temperatura, tanta presión, el tiempo es tanto. Si aumentas la presión, menos tiempo y así. Y te da toda esa pauta, ¿no? Y lo que van a ver también, cuando abran las cajas de instrumental quirúrgico, van a ver que hay como un papelito que tiene unas líneas así en diagonal. Ese papelito, cuando vos lo compras, eso viene, es un papelito blanco con unas líneas rojas. Cuando vos lo colocas, agarras un pedacito de ese papel, lo colocas con los instrumentos y lo esterilizas. Todo se esteriliza ahí. Cuando vos abras tu instrumental, esas líneas rojas tienen que estar negras. Si las líneas siguen rojas o están marroncitas, significa que el tiempo de esterilización no fue el suficiente y no uses ese material, porque no se garantiza la asepsia. En cambio, si las líneas ya se volvieron negras, tranquilo, puedes usarlo. Para eso sirve, son líneas colorimétricas. Y el calor seco, que ahí usan en los hornos más comunes, tipo estufa o pupinel, o este otro que ustedes tal vez ya conocen de microbiología, que es el horno de Pasteur, en el que hacían cultivos, seguramente con las cajas de Petri y todo eso, ¿no? Y ahí también pueden esterilizar. Acá no hay presión, esa presión atmosférica, la temperatura varía según el tiempo, igual que les dije antes. Si van a esterilizar ropa, lo ideal con la ropa es esterilizarla con baja temperatura y mucho tiempo. Porque si hacen al revés, se arruina muy fácil, ¿sí? Se va quemando. Ahí hay una pauta de tiempo. Cuidado con esto, hay gente que no lo entiende bien y ¿qué hace? Prende el horno, pone el instrumental, regula la ruedita del horno a 170 grados y empieza a contar 30 minutos. Mal. Ustedes tienen que, primero, prenden el horno, colocan el instrumental, miden a 170, o sea, colocan la regulación, pero el horno tiene un termómetro. Ustedes tienen que esperar a que la temperatura llegue a 170 grados y recién ahí empiezo a contar 30 minutos. O sea, son 30 minutos a temperatura constante de 170. Recién ahí lo apagan y sacan el material.
Ahora, hay otros métodos. Esto de acá ya no es un horno, es una cámara. En esta cámara, por ejemplo, se usa el formaldehído. El formaldehído lo pueden usar en forma gaseosa ahí adentro o como líquido. Pueden sumergir en el formaldehído los instrumentos o los pueden usar acá en la cámara. En la cámara suele ser un poco más efectivo. El formaldehído lo que tiene como desventaja es que es muy tóxico. Si ustedes ese instrumental lo esterilizan con formaldehído, no lo pueden utilizar todavía los pacientes. Tendrían que enjuagarlo con solución fisiológica, estéril, porque si los restos de formaldehído entran en contacto con tejido, puede causar una reacción de hipersensibilidad, puede dar toxicidad. Entonces, esa es una desventaja. Sí es efectivo, mata, como ven, todo tipo de microorganismos, pero es sumamente lento, tarda 1 día y medio en esterilizar. En un lugar donde hay mucho trabajo, olvídenlo, no pueden esperar todo ese tiempo. Lo bueno es que pueden colocar elementos que no requieren temperatura, porque esto se hace a temperatura ambiente. Por ejemplo, cuando haces una endoscopía, ¿vieron que el endoscopio es como si fuera un tubito de goma, flexible? Bueno, si eso lo llevan al horno, se imaginarán que sacan mermelada después del pobre endoscopio. Entonces, lo tienen que hacer con un método en frío. Para eso sí es muy útil. O el electrobisturí. El mango es de plástico. Entonces, si lo meten al horno, chao. El glutaraldehído también es un aldehído del mismo grupo químico, pero la ventaja que tiene es que es mucho más rápido. Fíjense que en solo 10 a 14 horas ya esteriliza. Entonces, lo mismo, ¿no? Endoscopio, la cámara de la cirugía laparoscópica que tiene su vidrio, todo lo que tenga cables, gomas y demás, lo esterilizan con estos sin riesgo. Cualquiera de estos aldehídos, obviamente que no dura por siempre. Ustedes compran, viene el producto puro, preparan una dilución, lo empiezan a utilizar. Normalmente la duración es de 2 a 4 semanas. Cuanto más lo usan, menos tiempo dura. Cuanto más ciclos hacen de esterilización, va perdiendo efectividad. Como que cada vez ya se va inactivando y va matando menos microorganismos. Por eso es que después de cierto tiempo se desecha y se prepara una nueva dilución del producto. También es muy tóxico, ¿no? Al contacto. Entonces, siempre se enjuaga con suelos fisiológicos. Ven los equipos flexibles, el endoscopio, todo eso, tienen que estar ahí sumergidos. Y uno de los métodos más seguros que existen de todos los métodos de esterilización, este es de los mejores, es el óxido de etileno, es un gas. Se hace justamente en una cámara de gas, se coloca ahí todo el instrumental y el gas circula por todas partes, entra ahí entre los espacios más chiquititos de las pinzas, de todo. Y lo que tiene de bueno, además de que como ven es bastante rápido, es que no es corrosivo, no se deteriora los metales, pueden colocar piezas plásticas, el cable de electrobisturí, todo eso pueden esterilizar aquí. También es cierto que es tóxico, pero estos equipos tienen lo que se llama el procedimiento de aireado. Es como que cuando termina de estar todas las horas de esterilización, se filtra el gas, entra aire del ambiente, pero purificado, o sea, digamos, filtrado para que no tenga organismos ni nada, y es como que quedara ventilándose el material, para que las moléculas del gas que queden adheridas se desprendan y ya directamente lo puedes usar. Una de las ventajas más importantes que tiene el óxido de etileno es que tiene un efecto de muy largo plazo. O sea, vos esterilizás el material y dura mucha cantidad de días todavía estéril. Entonces, eso también es algo muy bueno. Y como habíamos dicho, la radiación, ¿ven lo que les decía? Las luces ultravioletas que se usan en quirófano para que todos los organismos que queden sean eliminados porque dañan el material genético, el ADN de los microorganismos y mueren. Recuerden que solo esteriliza donde la luz llega. O sea, ahí atrás ven que hay un mueblecito. Bueno, adentro del mueble, si el bicho está ahí escondido, ahí se quedará. La luz no lo va a matar.
En cambio, todo microorganismo que esté expuesto a la luz sí es susceptible de ser eliminado. La radiación gamma se usa en productos, más que nada. Sean fármacos, por ejemplo, las ampollas de fármacos por luminoso, las jeringas, otro tipo de elementos sí pueden esterilizar porque la radiación gamma es penetrante. La ultravioleta no, la ultravioleta solo a nivel superficial. En cambio, la gamma puede penetrar y todo lo que vaya a usar, como decía, por vía parenteral y demás, lo esterilizan con seguridad. Hay alimentos que se pasan por vía parenteral. Los pacientes, por ejemplo, cuando están en terapia intensiva, se prepara un suero que se llama NPT, nutrición parenteral total. Y en ese mismo suero vos pones carbohidratos, lípidos, aminoácidos, y todo eso se pasa por vía endovenosa y de esa forma van los nutrientes al paciente. Ahora, los antisépticos que vamos a usar en los tejidos vivos, en las heridas típicamente, o en el tejido sano antes de causar una herida, en la cirugía, antes de abrir antiséptico. Primero, el alcohol etílico, etanol, al 70%, no es un buen antiséptico. No mata muchos microorganismos, lo que más hace es fijar microorganismos. Cuando, por ejemplo, te vas a poner una vacuna, viene la enfermera y te pasa la pelotita, te pincha. Ahí hay un montón de problemas con eso. Por ejemplo, si viene una enfermera y te dice, bueno, te voy a pinchar acá y te pasa así, ya estamos mal. Porque vos tenés que hacer un área grande. Tendrías que hacer un área de hasta 10 centímetros alrededor. Porque lo que estás haciendo es decir, bueno, si el cuerpo humano está tapizado en bacterias, yo lo que quiero es que se queden todas fijas, como atrapadas, para que no puedan entrar por la función que estoy haciendo. Ese es el objetivo. No importa si lo hacen así en línea recta, si lo hacen en espiral, con la técnica que sea, pero un área de 10 centímetros, grande. Lo otro, si yo te paso el antiséptico y te pincho, otro error, porque el alcohol tarda hasta 1 minuto en hacer ese efecto de inmovilización de bacterias. Entonces, al revés de lo que ven siempre, que es voy, preparo la jeringa, pongo el fármaco, todo, vengo, alcohol, pincho, es todo al revés. Yo debería primero hacer la antisepsia y después recién tomarme el tiempo a abrir mi jeringa, hacer el fármaco, esperar el paso 1 minuto y recién ahí te hago la punción, o te saco sangre o lo que sea. Esa es la forma correcta. Pueden usar en pacientes que tengan alergia al yodo, pero lo correcto nunca es usar dentro de una herida, sino alrededor. Si vos tenés esta herida, acá, ok. Si vos colocas por dentro el alcohol, causa inhibición de los fibroblastos, que son las células que producen la cicatrización. Entonces tu cicatrización es más lenta. Y si es más lenta, tenés más riesgo de que se vuelva a contaminar. Entonces, podrías pasar alrededor, todo por fuera, ya porque esas bacterias no van a entrar. Las fijaste ahí. Ese es el objetivo. También el uso del alcohol en exceso en la piel es muy malo porque causa dermatitis química, causa deshidratación de la piel. En la deshidratación de la piel se forman microfisuras, por ahí entran microorganismos y tenés más riesgo de infecciones. Por eso todo lo que hacían en la pandemia en llenarnos de alcohol estaba espantosamente mal. Además de que después se demostró que el virus del COVID no era susceptible al alcohol, o sea que no moría con el alcohol. Y también pueden usar alcohol para desinfectar material. ¿Ese es macho? Dice adiós. No está llegando energía. Ahí. ¿Prendió? Pon el otro. Sí. Gracias. Entonces, como les decía, no es el mejor antiséptico en ese sentido.
también hay alcohol iodado. El alcohol iodado, como tiene el agregado yodo, ya sí es bactericida, tiene muy buen efecto antiséptico. Sin embargo, tampoco deberían usarlo dentro de una herida, porque igual inhibe esa buena cicatrización y además es súper irritante. Si a vos en una herida abierta te pongo alcohol, no va a quedar, ¡ay, qué feo, ¿no? Entonces, no es un buen recurso. A pesar de que sí, como les digo, tiene buen efecto. El yodo sí va a matar todos los microorganismos, bien efectivo contra virus, bacterias, hongos. Eso sí. ¿Qué es el bar? Sí, bacilo. Bien, bacilo, ácido alcohol resistente. Muy bien. ¿Y qué bacilo es ese? ¿Cómo se llama esa bacteria? La famosa. El Mycobacterium tuberculosis, correcto. O bacilo cojo. Muy bien. Entonces, ese es un bicho difícil de matar, porque es una bacteria que es bien resistente. El yodo sí tiene capacidad de eliminarla. Se usa también en lo que les decía, en la limpieza prequirúrgica. Por ejemplo, fíjense, cirugía de tiroides. Van a hacer una incisión acá. Miren cómo la antisepsia está llegando hasta mitad del tórax, hombros, todo el cuello, para una cirugía que va a ser acá. Grande, siempre el área tiene que ser muy grande. Porque recuerden, todo nuestro cuerpo está tapizado en bacterias. No sé si saben, pero el cuerpo humano tiene mucho más bacterias que células humanas. Hay mucha más cantidad, nosotros somos mucho más portadores de bacterias que de células humanas. Entre todas las que tenemos en la piel y en el sistema digestivo, somos una gran colección de bacterias. Ahora, la povidona iodada, que también tiene yodo y todos los mismos beneficios, ya no es tan irritante, entonces sí podemos usar dentro de una herida. Y, como les digo, muy efectivo. Y van a haber distintos tipos. Acá está la forma líquida, que por ejemplo en la antisepsia prequirúrgica también. Pero también van a haber una povidona jabonosa, como si fuera un jabón de povidona, por ejemplo, para hacer antisepsia antes de nosotros entrar a cirugía, ¿no? Entonces, hay más de una presentación. Y también, ¿no? Tiene mucho efecto contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, virus, protozoarios. O sea que es bien efectivo. La povidona tiene este nombrecito químico, la polivinilidona. Después, el peróxido de hidrógeno, conocido con el nombre vulgar de agua oxigenada, H2O2. El peróxido de hidrógeno es algo que naturalmente se produce en nuestro cuerpo, pero en cantidades muy bajas. El peróxido de hidrógeno sí es bactericida, es efectivo como antiséptico, pero es muy irritante y produce mucho estrés oxidativo. O sea, el peróxido de hidrógeno, cuando entra en contacto con las células, va a desencadenar reacciones de destrucción de la membrana celular por estrés oxidativo. Entonces daña el tejido. No es una opción saludable como antiséptico. Si no hay otra cosa, ya. Pero si tienen otra opción, mejor. Lo otro, tampoco tendrían que usar un tejido mucoso, porque es muy irritante. A veces había odontólogos que decían, bueno, hacen enjuagues con agua, con un poquito de agua oxigenada. Por ejemplo, cuando te sacan una muela o algo, porque dicen, bueno, haces antisepsia. Mala opción, por más que esté diluido. Es mucho más seguro usar los enjuagues antisépticos, los de clorhexidina. Matan mejor y dañan nada, comparado con esto. En los microorganismos, lo mismo que hacen nuestras células también. ¿Se acuerdan que les dije? Estrés oxidativo daña la membrana celular y nos daña nuestras células. A la bacteria, ¿qué le hace? Le causa porosidad, es como que le rompe la membrana y la bacteria pierde el control de la ósmosis. Entonces le empieza a entrar agua hasta que revienta. Y así es como funciona como antiséptico. Se puede usar también en dilución con agua común como desinfectante para desinfectar material quirúrgico. Solo desinfectante. El TG6 lo pueden encontrar con cloruro de talconio, con cloruro de piridonio.
Bolivia se usa mucho. Lamentablemente es una de las peores opciones. Es muy poco efectivo. La mayoría de las bacterias gram positivas son resistentes, las gram negativas también son muy resistentes. Fíjense que cuando esto entra en contacto con el alcohol, con el algodón o con las gasas, pierde efectividad, se va como inactivando y ya no mata los microorganismos. Y nosotros cuando limpiamos heridas lo hacemos usando gasas. Entonces, mala opción. Lo único bueno que tiene es que es transparente como el agua. Y eso le sirve para limpiar heridas, o sea, no para hacer antisepsia, sino para limpiar. Tu paciente llega con una herida que está con tierra, con arena, con algo que entró. Entonces decís, bueno, si uso agua corriente, tal vez tiene microorganismos y yo lo contamino. En cambio, si uso DL6 como es cristalino, limpio con seguridad. Y después de limpiar y ver exactamente sus lesiones y todo, ahí entro con un buen antiséptico que sí haga el trabajo de matar microorganismos. Tampoco elimina bacterias esporuladas, así que como ven no es una buena opción. Y la clorhexidina, que es una de las mejores opciones que hay, mata también todo tipo de microorganismos, hongos, virus, bacterias. Hay muchas presentaciones distintas. El famoso Clorhex, el enjuague bucal que tiene clorhexidina, es un buen antiséptico. Hay caramelos de clorhexidina, lo puedes chupar.